Hola, en la anterior píldora de crecimiento económico obtuvimos la ley de acumulación de capital y la ecuación fundamental de crecimiento del modelo de Solis-Swan. Lo representamos gráficamente y ahora en esta píldora vamos a avanzar un poco más para intentar explicar sus dos principales predicciones. Para eso lo que vamos a hacer es obtener lo que es la expresión de la tasa de crecimiento económico, la tasa de crecimiento de capital per cápita, lo representaremos gráficamente, analizaremos la dinámica de transición hacia lo que es el equilibrio de estado estacionario y una vez explicado eso intentaremos explicar las dos principales predicciones del modelo neoclásico, del modelo de Solis-Swan. Predicción 1, a largo plazo no habrá crecimiento económico a no ser que se imponga exógenamente al modelo. Predicción 2, va a haber convergencia económica entre los países. Para eso necesito que estéis atentos a la explicación que voy a hacer ahora en el encerado. Bueno, en esta píldora lo que vamos a analizar son las dos principales predicciones que tiene el modelo de Solis-Swan, que es ausencia de crecimiento a largo plazo y existencia de convergencia económica entre los países. Para eso lo primero que vamos a hacer es, partiendo de la ecuación fundamental de crecimiento del modelo, voy a transformarla para obtener la tasa de crecimiento, es decir, voy a dividir por el capital per cápita. Si yo esta expresión la divido por el capital per cápita, tengo que el ritmo de crecimiento del capital per cápita será igual a S a K alfa partido K menos N más delta KdT partido KdT. Bueno, esta es la tasa de crecimiento de capital per cápita, que la pongo tal cual, que la voy a representar como delta de K, como gamma de K, perdón. Aquí tengo K elevado a alfa partido K sería S a K alfa menos 1 y aquí este K, con este K se me va N más delta. ¿Vale? Esta sería la expresión que representa las claves del crecimiento, de la tasa de crecimiento del capital per cápita. Esta es una función de ahorro, voy a llamarla C sub A. Esta es una función de depreciación, voy a llamarla CD, para representarla gráficamente. Para representarla gráficamente lo que quiero que os fijéis es que esta curva de ahorro la voy a expresar de otra forma. Da igual que esté elevado a alfa menos 1, que esté dividiendo elevado a 1 menos alfa, es evidente que cuando K es 0 es infinito y cuando K es infinito es 0, con lo que la forma de representarlo, esta curva de ahorro sería así. Esa es la curva de ahorro, curva de ahorro, es esa expresión de ahí. Y esta es la recta que representa la depreciación del capital, los dos parámetros, es una línea horizontal. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo con esta expresión? Lo que estamos viendo con esta expresión, como hemos visto en el caso anterior, es cuando el capital tiene un valor pequeño como este. Antes habíamos dicho que esto era la variación del capital. Esto, en este otro gráfico podemos ver cuál es el ritmo de crecimiento del capital, con lo que podemos ver claramente que el ritmo de crecimiento del capital será positivo siempre que la curva de ahorro esté por encima de la curva de depreciación, o lo que es lo mismo, siempre que esta expresión del ahorro sea superior a los parámetros que determinan el ritmo de depreciación del capital. Aquí es importante que nos demos cuenta, ya hemos determinado cuáles son los valores de crecimiento de capital per cápita, es importante que nos demos cuenta de que esta expresión de crecimiento del capital per cápita determina todos los ritmos de crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque si yo cojo la expresión de la renta per cápita, le aplico logaritmos y la derivo con respecto al tiempo, aquí, bueno, aquí voy a poner los subíndices T, T y T. Lo que estoy diciendo es que el ritmo de crecimiento de la renta per cápita de un país será igual al ritmo de crecimiento de la tecnología, que por simplificar le hemos considerado constante en todo el modelo, más alfa por el ritmo de crecimiento de capital per cápita, que es esto. Por tanto, sabiendo el crecimiento de capital per cápita, sabemos el crecimiento de la renta. Y por lo mismo, como el consumo es 1 menos la tasa de ahorro por la renta, si aplico logaritmos,
y luego derivo con respecto al tiempo, como la tasa de ahorro es constante, esto es cero, el crecimiento del consumo per cápita coincide con el crecimiento de la renta per cápita, que a su vez está determinado por el crecimiento del capital per cápita, que a su vez es explicado por este modelo. Por tanto, estudiando este gráfico somos capaces de explicar el crecimiento económico de un país. Ahora, hecho esto, las dos predicciones. Primera predicción. A largo plazo no hay crecimiento económico. Esto se puede demostrar de muchas formas. La intuición económica es la siguiente. Partiendo de una situación de crecimiento positivo, como esta, partiendo de una situación en la que el capital aumenta, esto va a tener dos efectos. Por un lado, va a aumentar la producción. Lo que pasa es que la producción va a incrementarse menos que proporcionalmente por los rendimientos decrecientes del capital. Se ve que la producción va aumentando, pero cada vez menos, si os fijáis. Esto aumenta, pero cada vez menos. Pongo cada vez menos, por los rendimientos decrecientes de capital. Y al mismo tiempo, el aumento del capital va a hacer que sea necesaria cada vez más la inversión necesaria para que el capital per cápita se mantenga constante. Esto aumenta siempre lo mismo, aumenta en la misma proporción, aumenta de forma constante. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que efectivamente el ahorro per cápita aumentará, pero cada vez menos. Con lo que tendremos es que el ahorro seguirá siendo mayor que la depreciación del capital, pero cada vez menos, con lo que se produce un círculo en el que efectivamente va aumentando el capital, pero se va agotando. Es como si una rueda que se fuera parando, con lo que económicamente lo que nos está diciendo es que llegará un momento en el que ese crecimiento se llegará a agotar. Matemáticamente es mucho más sencillo de ver, porque si yo cojo la expresión que explica el crecimiento económico y os lo pongo de otra forma más visible, capital aquí dividiendo, se ve con claridad cómo el crecimiento económico, a medida que aumenta el capital, va siendo menor, porque esta parte es constante y esto se va reduciendo. Y gráficamente es mucho más sencillo de ver. A medida que aumenta el capital per cápita, el ritmo de crecimiento va cayendo, con lo que se predice que a largo plazo llegaremos a un momento en el que el capital será constante. De hecho, la especificación del capital es inmediata. Si al final no hay crecimiento económico, esto es cero y tengo 0 igual S a K alfa menos 1 menos N más delta. Si despejo el capital, tengo capital, voy a hacerlo de otra forma, paso dividiendo para que lo veáis mejor, S a partido K 1 menos alfa menos N más delta, paso N más delta al otro lado, despejo el capital, tengo capital 1 menos alfa igual a S a partido N más delta. Si despejo el capital, aquí tengo que el capital en equilibrio será S a partido N más delta 1 partido 1 menos alfa. Esta expresión de capital, que es este, que por supuesto es el mismo que aquí, es el capital de equilibrio de la economía a largo plazo. A largo plazo no hay crecimiento económico y la economía converge hasta este nivel de capital, lo cual es un drama, porque lo que decía el modelo de Solis-Schwann es que aunque haya crecimiento económico, a largo plazo las economías dejarán de crecer. Esa es la primera predicción del modelo de Solis-Schwann, que es debido a los rendimientos constantes a escala. Y la segunda predicción, que es lo que tiene que ver con la convergencia, lo borro esto, también es muy sencillo de ver. Lo que dice la segunda predicción es que va a haber convergencia en la renta entre los países. Es decir,
En principio, lo que se predice es que los países más pobres van a crecer más que los países más ricos. La forma de verlo, gráficamente, también es inmediata. Vamos a suponer que hay dos países que solo se diferencian por sus niveles de renta. Va a haber un país rico, que voy a poner en naranja, y un país pobre, que voy a poner en amarillo. La renta del país rico es mayor que la del país pobre. Como solo difieren en el capital per cápita del país rico será mayor que el capital per cápita del país pobre. Sea este capital per cápita del país pobre, sea este el capital per cápita del país rico. ¿Qué sucede? Que según esto, este es el ritmo de crecimiento del país pobre, mientras que este es el ritmo de crecimiento del país rico. El modelo de Solis-Schwann predecía que cuanto más pobre es un país, se supone que mayor es su ritmo de crecimiento económico y, por tanto, si crece más, lo que va a suceder es una convergencia, se van a alcanzar mismos niveles de renta entre los países. ¿Cuál es la cuestión? Pues que eso no sucede en la vida real. En la vida real no sucede eso. ¿Cuál es la explicación que se da para explicar que los países ricos crezcan más que los países pobres y no suceda lo que aquí plantea el modelo de Solis-Schwann, una convergencia absoluta? Pues lo que sucede realmente entonces es que los países, además de diferenciarse en el capital, difieren en un montón de cosas. Dependen de la tasa de ahorro, la tecnología, los ritmos de crecimiento de la población, de tal forma, y fijaos bien, que si considero eso, todos estamos de acuerdo en que el ritmo de crecimiento de la población de un país pobre sea mayor que el ritmo de crecimiento de la población de un país rico, con lo que su curva de depreciación, esto sería la curva de depreciación del país rico, esta sería la curva de depreciación del país pobre, insisto, esto sería porque el ritmo de crecimiento de la población en el país rico es menor que el ritmo de crecimiento de la población en el país pobre, por poner un ejemplo. O por poner un ejemplo, también podemos intuir que la tasa de ahorro en un país rico o la tecnología en un país rico sea mayor que la tasa de ahorro en un país pobre o la tecnología en un país pobre. ¿Eso qué implica? Implica que la curva de ahorro del país pobre va a ser muy inferior a la curva de ahorro del país rico. Y si ahora consideramos que este es el capital per cápita del país pobre y este es el capital per cápita del país rico y calculamos sus ritmos de crecimiento, si os fijáis, esto será el ritmo de crecimiento del país pobre, mientras que esto será el crecimiento del país rico. ¿Qué es lo que demuestra el modelo Solis-Schwann? Lo que demuestra el modelo Solis-Schwann de esta forma es que el ritmo de crecimiento económico de los países ahora no depende tanto de su nivel de riqueza inicial, sino de lo lejos que están de su equilibrio. Como el país pobre le queda poca trayectoria de crecimiento, su crecimiento es pequeño. Como el país rico le queda mucha trayectoria de crecimiento, su crecimiento es mayor. A esto se denomina convergencia condicionada, que es la segunda gran predicción, junto con la ausencia de crecimiento a largo plazo, del modelo de Solis-Schwann.